explicar ahora entonces tiene que ver con, ¿sí?, la presentación del informe y los cálculos que hay que hacer para determinar el contenido de cloruros en una muestra. Acá lo que podemos ver es el informe de las dos técnicas, ¿sí? Primero el método de Mohr, donde vamos a tener que poner los datos de el factor de la solución de nitrato de plata valorado, el volumen, ¿sí?, de muestra que utilizamos, y después, bueno, la técnica sabemos que hay que hacer un blanco porque el indicador, que es el cromato de plata, ¿sí?, que es un color rojo ladrillo, para poder detectarlo nosotros tiene que haber un exceso de plata en la solución. Entonces, bueno, primero, como vimos en el TP, en la técnica, tenemos el volumen que calculamos del blanco y después las dos titulaciones, el volumen de nitrato de plata que hicimos por duplicado. Y después, en el caso de la otra titulación, que es por el método de Campbell-Bolgar, bueno, ahí saben que la titulación por retorno tiene dos titulantes, el nitrato de plata, que lo ponemos en exceso, la solución valorada, y después la solución de tiosanato de potasio para valorar el exceso. Bueno, acá tenemos el volumen de muestra que colocamos y después vamos a tener dos volúmenes, ¿sí?, porque hacemos por duplicado el agregado del nitrato de plata, y los dos volúmenes, ¿sí?, de la titulación que hacemos del exceso de plata con el tiocianato. Y finalmente vamos a tener que informar un contenido de cloruros en la muestra, ¿sí? Vamos a calcular uno para cada técnica y de acuerdo a cómo estuvo el TP, a lo que ustedes le tengan más confianza, a lo que les parezca que les dio mejor, y si no simplemente hacen un promedio y bueno, y entonces informan el contenido de cloruro en la muestra. Lo que vamos a ver entonces es el primer método, que es en el método de Mohr, ¿sí? Los cálculos de determinación o el contenido de cloruro en una muestra. Y para eso está bueno que recordemos, ¿sí?, a qué definíamos como número de equivalentes, que se definía como la masa sobre el peso equivalente, cuando se usaba peso molecular. Ahora decimos la masa sobre la masa equivalente. ¿Y qué sería esta masa equivalente? Bueno, la masa, ¿sí?, que transporta un mol de, bueno, en este caso en particular sería un mol de iones cloruros, pero puede ser un mol de protones, o un mol de oxidrilos en ácido base, o puede ser un mol de electrones, ¿sí?, en volumetría redox, dependiendo para lo que estemos aplicando. Entonces, vamos a tener dos volúmenes, el volumen que calculamos para el blanco y el volumen del promedio de las titulaciones del nitrato de plata, ¿no?, la solución valorada, que es el titulante. Entonces tenemos el volumen del blanco, ¿sí?, y después el volumen que utilizamos para titular la muestra. Entonces se pide que calculemos el porcentaje de miligramos de cloruro por ciento, o sea, en este caso por 100 mililitros de muestra. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el número de equivalentes, ¿sí? Acuérdense que volumen por normalidad por factor es el número de miliequivalentes. Tenemos el volumen en mililitros, lo dividimos por 1000, ¿sí?, me va a dar el número de equivalentes. Entonces acá sería el volumen de la muestra, el nitrato de plata que necesitamos para titular la muestra, y le restamos el volumen del blanco, que es cuando titulamos la solución sin cloruro presente, ¿no? Acuérdense que nosotros ponemos agua y disolvemos un poquito de carbonato de calcio como para simular el precipitado de blanco de cloruro de plata, para ver bien el viraje del indicador. Generalmente es una gota, a veces un poquito menos, a veces un poquito más. Entonces, volumen de muestra menos volumen de blanco, ¿sí?, por normalidad, por factor de la solución del nitrato de plata dividido 1000, tenemos el número de equivalentes. Entonces, para tener la masa,
¿sí? Porque a nosotros nos piden el resultado en masa, en miligramos, lo tenemos que multiplicar entonces por la masa equivalente del cloruro, que es la masa molar del cloro dividido 1 sería, porque la titulación de plata con cloruro es 1 a 1. Entonces la masa que transporta un mol de iones cloruro en este caso. Entonces masa por número de equivalentes, ¿sí? Masa equivalente, perdón, por número de equivalentes me da la masa. Bien, una vez que tenemos la masa, entonces ahora lo que tenemos que hacer, como me la piden miligramos, es pasar, ¿sí? Utilizar la equivalencia de gramo a miligramos. Entonces multiplicamos por miligramos y dividimos por gramos para poder simplificar los gramos. Así que ahora tenemos la masa en miligramos, ¿sí? Nosotros habíamos hecho una dilución de la muestra, habíamos tomado 25 mililitros de la muestra original y lo habíamos llevado a 250 mililitros. Entonces acá aparece el factor de dilución, que es 1 en 10. ¿Sí? Entonces tenemos la masa que estaba presente, ¿sí? en el volumen de muestra que tomamos. El volumen de muestra que tomamos fueron 25 mililitros, que lo sacamos de la dilución anterior. Y como me pide por 100, multiplicamos por 100 mililitros. O sea, el volumen, la masa de ion cloruro que hay en 100 mililitros de muestra. ¿Sí? Entonces, repetimos, tenemos volumen por normalidad por factor sobre 1000, es el número de equivalentes. Lo multiplicamos por la masa equivalente, ¿sí? que es 35,453, que es la masa molar del cloro dividido 1, como me pide el valor en miligramos por ciento, tenemos que hacer la equivalencia entre gramo y miligramo. 1000 miligramos es 1 gramo. ¿Sí? Después, eso estaba en los 25 mililitros de muestra que yo titulé, pero esos 25 mililitros de muestra venían de una dilución anterior. Yo había tomado 25 mililitros de la muestra original y la había llevado a 250 mililitros. Y de ahí tomé 25, que es el volumen de muestra. Así que lo que tenemos acá es la masa expresada en miligramos en los 25 mililitros de muestra que titulé. ¿Sí? Con la dilución me queda la muestra original, multiplicado por 100 entonces, que es el porcentaje de miligramos, ¿sí? de cloruro. Bien. Bien. Aquí lo que vamos a ver entonces es la segunda titulación, la titulación que hacemos por retorno con el método de Carpenter-Bolzar. Bueno, en este caso vamos a usar dos soluciones, ¿sí? Una solución valorada de nitrato de plata y una solución de tiocianato de potasio. Si ustedes se recuerdan, entonces, lo que hacíamos era, una vez que teníamos una idea del volumen que habíamos gastado en la solución de nitrato de plata, en el caso del método de Mohr, entonces agregábamos, ¿sí? con la bureta un volumen un poco mayor, ¿sí? de nitrato de plata, o sea, nitrato de plata en exceso. Y entonces lo que hacía ese nitrato de plata era precipitar todo el cloruro presente en la muestra y quedaba una pequeña cantidad de exceso de iones plata. Esa cantidad de exceso la titulábamos con el tiocianato de potasio, ¿sí? Y una vez que ese exceso de plata estaba precipitado con el tiocianato de potasio, a la primer gota de exceso de, perdón, la primer gota de solución de tiocianato que no precipita con la plata, entonces se combina con el catión hierro 3 que forma el complejo coloreado rojo sangre, para tener así el punto final de la titulación. Entonces, ¿qué cálculo vamos a hacer? Bueno, nuevamente tenemos que calcular, ¿sí? el contenido de cloruro en miligramos por ciento. Vamos a tener volumen por normalidad por factor del nitrato de plata. Ahí vamos a tener todos los equivalentes de plata utilizados para la precipitación del ion cloruro y el exceso que pusimos de ion plata.
Y a eso le vamos a restar entonces volumen por unidad por factor del tiocianato, ¿sí? Que son los equivalentes de tiocianato que utilizamos para precipitar los iones plata en exceso. Entonces, de esa manera, si restamos estos dos equivalentes, lo que me van a quedar son los equivalentes de plata que precipitaron con el ion cloruro. Y como la relación es 1 a 1, también son los equivalentes de ion cloruro. Así entonces, vamos a tener, ¿sí? Los equivalentes, los 1000 equivalentes, lo dividimos por 1000 y tenemos el número de equivalentes del ion cloruro. Y una vez que hicimos esto, lo demás sigue igual que en el caso anterior. ¿Sí? Número de equivalentes por masa equivalentes me da la masa, expresada en gramos, ¿sí? Como la queremos expresar en miligramos, la multiplicamos por el factor de equivalencia de 1000 miligramos, que es equivalente a 1 gramo. Entonces tenemos la masa en miligramos, aplicamos el factor de dilución que habíamos hecho, ¿sí? Habíamos tomado 25 mililitros de muestra original, lo habíamos llevado a 250 y ahora calculamos entonces el volumen de muestra que utilizamos, que fueron los 25 mililitros, y eso sería la masa de cloruro que hay en 25 mililitros, como me pide cada 100 mililitros, lo multiplico por 100, igual que en el caso anterior. Y de esta forma voy a tener otro contenido de ion cloruro expresado en miligramos por ciento. Finalmente, entonces, para completar el informe, tenemos varias opciones, ¿sí? Lo que no podemos hacer es poner dos porcentajes de cloruro, uno obtenido por el método de Moore y otro obtenido por el método de Campbell-Bolger, porque en la muestra tiene un solo contenido de cloruro, ¿no? Una sola cantidad de iones cloruro. Entonces, o hacemos un promedio de los dos valores, o podemos elegir, ¿sí?, cuál de las dos técnicas confiamos más, tenemos más confianza y elegir ese valor para dar el contenido en el informe final.